Bienvenidos súper conectados. Hoy tenemos micrófonos, ¿vale? Así que hoy va a haber un sonido impecable. No grite. Ah, vale, es verdad. Esto lo cortas. Me dice la técnica que no grite. No cortamos nada, Carmen. Todo es en directo ya luego. Yo me voy a ir al baño ya. Va. Pues hoy nos vais a escuchar fenomenal, no voy a gritar para que se me escuche bien. Y bueno, ya sabéis que empezamos hoy un nuevo podcast. Vamos a hablar hoy sobre la anestesia. Vamos a descubriros muchas cosas que no sabíais, que de hecho yo no sabía hasta hace poco, gracias a nuestros veterinarios con los que ya sabéis que nos gusta reunirnos con charletas, y con ellos aprendo muchísimas cosas y saco ideas para los podcasts, con lo que hoy vamos a hablar sobre la anestesia y vais a flipar todos porque nadie sabe nada de lo que vamos a contar. Son datos muy interesantes. Y bueno, como bien sabéis, somos una empresa que se dedica a la formación de dueños de perros para poder adiestrar y educar a vuestros perros en base a programas con videotutoriales para que podáis mejorar la convivencia con los perros. Con lo que yo soy Anika de Mascotas Urbanas, ya me conocéis todos, y sabéis que para hablar de perros somos inevitables. Y también sabéis que no tenemos pelos en la lengua, con lo que todo lo que sabemos se os cuenta tal cual. Y vamos a empezar con la entrevista. También he impreso el currículum de Carmen Sánchez, una súper veterinaria dedicada a este mundo con pasión. No lo dice porque luego es como, eres muy humilde, a mi gusto demasiado. 25 años de profesión, de experiencia, y además de experiencia como muy continua, porque no has tenido descansos a lo largo de tu vida, ¿no? Has estado trabajando 25 años en Estados Unidos, en España, en clínicas, fuera de clínicas. Y bueno, todo muy guay, Carmen es veterinaria y todo, pero eso no es lo mejor de Carmen. Ay, Dios. Yo aprendí mucho contigo. Carmen ha sido nuestra veterinaria durante muchos años, cuando todavía estuvo en la clínica y trataba a nuestros primeros perros, que yo creo que ni siquiera éramos adiestradores en esa época, y ya te conocimos y nos descubriste un mundo porque estábamos acostumbrados a veterinarios que tú vas, ¿no? Sí, a tu perro le pasa esto y dale esto. Y tú que estás emocionado con tu perro, que eres un dueño de perro, de en plan, es que es mi perro, ¿no? Y te quedas allí como cortado, ¿no? Como a media cita. Y claro, y te tienes que ir y no te dice nada. Pero cuando fuimos contigo fue interesante porque, a pesar de ya los años que llevabas, que deberías estar cansada de clientes y perros, fue al revés. Nos decías, le pasa esto, le ha podido pasar por todos estos motivos, así que piensa que ha podido pasar. Todo esto puede pasar a partir de hoy y tienes esta posibilidad de tratamientos, elige cuál quieres, ¿no? Entonces, coño, dices de repente, qué guay, te has entretenido con mi perro. Bueno. Y nos gustó mucho. Pero insisto que, aparte de ser magnífica veterinaria, ahora eres especialista en anestesia. Cuéntanos un poco cómo has llegado de ser veterinaria a que te dé por hacer una especialización. ¿Qué has visto que falta en el mercado? ¿Quizá te ha gustado? Bueno, esto empieza en realidad en casa porque, bueno, estoy casada con una anestesista de humana. ¿Ah? Entonces, desde que yo empecé a trabajar aquí en España, pues las anestesias las hacía yo guiada un poco por lo que me contaba en este caso mi chico. Y entonces a partir de ahí empecé a buscar y lo único que encontraba era en Estados Unidos, que había una asociación de anestesistas veterinarios específica, que no tenían formación, eran en universidades y ellos se asociaban y tenían como una especie de título, que luego eso ya pasó a una titulación especial y unos exámenes muy duros, y luego ya se creó la Asociación de Anestesistas en Europa también. O sea, ¿lo estudiaste? Perdón, tengo que poner hincapié en esto. ¿Lo estudiaste en inglés? No, yo estuve trabajando en Estados Unidos en una clínica normal, pero luego cuando regresé fue cuando realmente me enteré de que existía el tema de las asociaciones de anestesistas de especialistas. Es un poco como lo que en Humana hacen con el MIR, es lo que se está intentando hacer ahora, que es hay personas especiales que durante 4 años se especializan solo en este área. En Europa hasta hace muy poco no existía, y de hecho aquí el problema que tenemos es que los especialistas europeos son muy pocos y se lleva a través de las facultades, y son personas que están metidas dentro de los departamentos de cirugía, que empiezan a formarse, pero no hay un examen, digamos, especial para decir, bueno, pues este número de MIR efectivamente quiere anestesia, sino que es una formación un poco irregular todavía. Y lo único que ahora en España, que es lo que yo hice, hay 2 másters, uno en Barcelona y uno en Madrid, de especialistas de anestesia y analgesia, pero la formación de anestesista todavía veterinario
es un poco irregular, entre comillas. Y eso puede ser porque realmente no se pide, es decir, no hay una demanda de anestesistas como tal especializados en exclusiva en anestesia. Yo creo que en general son las especializaciones que se están empezando a desarrollar ahora, claro. En veterinaria estamos hablando, ¿eh? Entonces, ahora sí que hay especialistas dermatólogos reconocidos o traumatólogos reconocidos que ya tienen formaciones específicas. Y en anestesia pues estamos un poco igual, con el Colegio Europeo de Anestesistas y con másteres que están muy bien, pero que, bueno, pues que se empiezan a desarrollar ahora las especializaciones. No ha habido especializaciones en veterinaria hasta hace relativamente pocos años, o sea que, pero bueno. Sí, no, está bien saber eso, porque de verdad que los veterinarios, los que estáis metidos en este mundo, parece que vosotros lo sabéis, para vosotros es información que manejáis a diario, pero claro, nosotros desde fuera, o sea, un dueño de perro, tú vas a una clínica veterinaria y de verdad, yo, por lo menos hace 10 años también era yo mucho más niña, pero tú ibas y es como que cuando un veterinario te preguntaba cosas, es como, pero, y yo qué sé, lo tendrás que saber tú, no es como cuando vas al mecánico, suena algo aquí, pero ¿por dónde? Pues yo qué sé, tú eres el veterinario, ¿no? Pues suena algo por ahí, arregla el coche. Pues muchos dueños de perro van con esa misma visión al veterinario, del propio veterinario, y no se dan cuenta que en realidad la medicina perruna es muy parecida a la humana. Es como yo veo los síntomas y pueden ser motivo de muchas cosas, con lo que hay que investigar, hay que hacer pruebas, porque muchas veces escucho muchos dueños de perros que me vienen y me dicen, jo, es que me han hecho 4 pruebas y las 4 sin sentido porque me han sangrado dinero. Bueno, a ver, puede ser que sí, pero es muy probable que realmente hay que dar con el problema y para eso hay que hacer pruebas, y si una no lo dice, otra, ¿no? Pues bueno, total, que es información que vosotros manejáis y a nosotros nos gusta mucho saber. ¿Qué es realmente, Carmen? Explícanos la anestesia en sí. ¿Qué es eso? Bueno, la anestesia en realidad es algo para explicarlo simplemente, es mantener durante un proceso quirúrgico un nivel de inconsciencia en tu paciente y un nivel de analgesia. Inconsciencia quiere decir que él no se va a enterar de lo que le va a pasar y además no le va a doler. Esto es, digamos, el resumen en fácil. Lo que conlleva llegar a ese estado de inconsciencia y de analgesia es pues todo el proceso anestésico, digamos. ¿Y qué es la analgesia? Analgesia es la falta de dolor. De acuerdo. Porque en un proceso quirúrgico hay mucho dolor. O sea, a ti no te pueden hacer ningún tipo de proceso quirúrgico, de operación o de nada, sin que haya un anestesista que evite que tú te enteres, que estés inconsciente por un lado y que no te duela. En realidad es... Claro. O sea, el concepto de anestesia es ese, en básico. Claro. Claro, porque nos meten mucho miedo los veterinarios, a los dueños, es en plan, bueno, ya que está con la anestesia y le metemos en quirófano, vamos a aprovechar y ya le cortamos las uñas de paso, no le castramos, le cortamos las uñas y le limpiamos la boca. Porque como que nos meten miedo para que vas a exponer a tu perro 3 veces a una cirugía, si puedes hacerlo todo en uno, pues ya aprovechamos. ¿Cuál es el proceso de esa anestesia desde que tú empiezas hasta que esto que has dicho para mí es un poco como una leyenda negra o un error, no una leyenda negra, un error. Un falso mito. Bueno, no sé si es un falso mito, es un error. Nos encanta eso. No, porque ya que estamos, en el ya que estamos, no puedes entrar en el ya que estamos. O sea, si tienes una ovariostrectomía, vamos a esterilizar a una perra, el ya que estamos, pues le vamos a cortar las uñas, es como absurdo, porque tú no vas a un hospital en humana, ya que estamos, ¿no? Pues no, vas a una cosa y probablemente luego tengas que ir a otro especialista que determine si realmente necesitas ese otro proceso o no. Entonces, la anestesia es que es muy peligrosa. Esto también es otro falso mito, porque en realidad lo que pasa en veterinaria es que como no había especialistas, el propio veterinario generalista que se metía a cirujano o que se mete a cirujano hacía ambas cosas a la vez. Y no tienen conocimientos o no tenemos conocimientos cuando somos veterinarios generalistas de hacer todo a la vez. Entonces el proceso anestésico no es que sea peligroso en sí, es igual que el proceso quirúrgico, tiene sus riesgos, pero tiene que estar hecho por una persona que tenga los conocimientos suficientes y sobre todo los medios suficientes. Igual que los cirujanos necesitan sus instrumentos, necesitan que todo esté estéril, necesitan una serie de cosas, en un quirófano se necesita un anestesista
anestesista que tenga los conocimientos y que tenga una serie de monitores, de medios, de bombas de infusión, para que esté todo hecho correctamente. La anestesia en sí no es que sea peligrosa, pues siempre era como no le vamos, es que la operación, a ver si sale de la anestesia. Esto de salir de la anestesia es como entras a una habitación y sales a otra, o es una cosa como rara. No, esto es que el proceso quirúrgico siempre va a requerir un proceso anestésico, porque no puedes operar ni hacer nada en un animal, ni en una persona, ni en nadie si no está anestesiado, porque duele mucho y es como al contrario, necesitas una buena anestesia con su analgesia asociada para que el profesional cirujano pueda hacer su trabajo. Claro, yo esto lo descubrí y lo vamos a hablar, ¿vale? Yo quiero hablar esto porque lo descubrí con vosotros hace cosa de 2 años y medio. O sea, nosotros entendemos que dentro de una clínica veterinaria estas cosas se hacen porque el proceso de una cirugía es así, ¿no? Se anestesia al perro, se le abre, se le cose, se le tal. Y claro, yo por lo menos yo jamás me he planteado que la figura de un anestesista debe estar, digamos, apartada o separada de la figura de un cirujano, ¿no? Para mejorar y asegurarte de que ambos trabajos están bien hechos a la perfección. Con lo que, claro, esto ocurre, o sea, mi pregunta es, hablando de forma general, tú que llevas en este mundo toda la vida, de forma general, ¿ocurre en las clínicas que un veterinario se encargue de la anestesia y de la cirugía y de todo el proceso solo? No quiero dudar de su profesionalidad, pero pongamos que hay 2 motivos. Uno, porque crees que lo puedes hacer y no comprendes la necesidad de una especialización, porque eres una mente de antaño. O 2, por abaratar los costes, porque yo también entiendo que a nosotros los dueños como que te llama más la atención hacer, evidentemente, no queremos gastarnos dinero de más. Entonces entiendo que cuando una cirugía es más barata, la gente opta por hacerla allí. Yo, a partir de que te conozco a ti, de verdad, de hecho... Ha disminuido tu cartera. También, pero encantada estoy. Pero aparte de eso, mis propios clientes me dicen, madre mía, Anika, yo no sabía esto, por favor, llévate a mi perro y esterilízale tú, ¿no? Nosotros en este último año hemos tenido como 4 o 5 perros que te hemos llevado a ti no, porque tú eres freelance, que de esto ya hablaremos. He llevado a los perros de mis clientes a la clínica más cercana en la que yo sé que tú trabajas, porque sé que van a estar seguros y que se va a hacer bien. Claro que les cuesta más, pero bueno, la pregunta es esa. ¿Hay clínicas que lo hacen pudiendo contratar o subcontratar a un anestesista, pero arriesgan a hacerlo solos? Bueno, esto se basa en lo que hemos contado antes, que no existían los especialistas. En clínicas pequeñas, clínicas veterinarias pequeñas, el desarrollo de la veterinaria en pequeños animales en los últimos 10 años ha sido brutal para bien de todos. Pero claro, en clínicas pequeñas que solo había un veterinario, en cirugías normales como esterilizaciones y demás, pues era el propio veterinario el que hacía todo, asumiendo un riesgo muy alto y además innecesario. Pero claro, era lo que había en ese momento. No había especialistas quirúrgicos tampoco, porque los veterinarios generalistas pues podían hacer esterilizaciones y tal. Y ahora nosotros hay hospitales que hacen todo tipo de cirugías con súper profesionales que están también muy bien formados y muy especializados. Entonces se mezclan cosas. Los centros pequeños no tienen medios, no tienen recursos, pero sí que ahora y no había especialistas, y entonces hacían un poco ahí un batiburrillo. Pero ahora hay medios, claro. La gente está mucho más concienciada y creo que es de recibo poder contratar a especialistas tanto a nivel de cirugía como de anestesia. Porque lo que no puede ser es que una sola persona esté en un quirófano haciendo de lo que nosotros llamamos hombre orquesta, porque es imposible. Sí. Y además no es seguro. Ahí sí que entramos ya en temas de seguridad y no es seguro para el paciente, aunque sea un proceso pequeño, aunque vayas a quitar un bultito, aunque vayas a sacar una muela, es un paciente que requiere 2 personas como mínimo trabajando, y si son 2 especialistas, pues bueno, mejor. Por falta de recursos, probablemente esté siendo, los que quedan ya es por falta de recursos. Los grandes hospitales ya tienen una sección como en Humana, que es la sección de anestesia y analgesia, y eso está establecido, tienen sus traumatólogos, sus oftalmólogos, entonces esto está cambiando. También es verdad que la gente ya nos estamos dando cuenta que tener un animal de compañía pues cuesta dinero y para tener y los procesos patológicos pues hay que pagarlos. Nosotros tenemos la suerte de ser un país que tiene una seguridad social súper desarrollada
y nos creemos que todo es gratis. Ya. Entonces yo creo que Sí. ahí también hay... Pero bueno, se juntan varias cosas. Pero esto está cambiando, ¿eh? O sea, ya hay especialistas y bueno, pues... No, ¿y qué nos vas a decir tú? Que además tu marido está trabajando, Sí. ¿no? Y entonces, claro, no, y yo soy polaca, bueno, todos saben que yo soy polaca y claro, y yo estoy alucinada con la Seguridad Social de España. Vamos, o sea, es que no hay color. Y sé No. cómo es en Polonia y en Polonia todavía seguimos con el soborno. O sea, Ya. todavía seguimos con que si no le das un regalito al médico, pues igual ni te trata en un hospital público. ¿En serio? Sí. Sí. Entonces, claro, aquí España es fascinante. Y sí es cierto que eso ayuda a esa mentalidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto ya está cambiando Sí. y además hay gente que ya está saliendo y hay especialistas, con lo cual ahora incluso una clínica pequeña puede tener un cirujano y un anestesista, un equipo que vaya y haga cualquier tipo de cirugía que no requiera una hospitalización, o las cirugías mayores ambulatorias se pueden hacer perfectamente con unos niveles de seguridad buenísimos, tanto a nivel de profesionales como a nivel de maquinaria. O sea que ahora las cosas, yo creo que afortunadamente no están cambiando, eso es guay. Es que además yo he estado contigo en una cirugía porque que sepáis todos que realmente me dejan a mí entrar en el quirófano y yo flipé. Muy bien tapadita y todo Sí, muy claro, estéril, me preparan, además que eso es lo más divertido, ¿no? Vivir el proceso de que te visten, te preparan, no entres así, no tal, no cual. Entonces vas allí como súper limpita, esterilizada por completo y vas a mirar, porque al final vas a mirar. Y yo he alucinado, Carmen, porque yo te he visto trabajar a ti con la anestesia, a tu compañera Patricia con la cirugía en un quirófano y... ¿Han sido cuánto? 12 minutos. 12 minutos han tardado, chicos, en abrir. Abrir además con centímetros microscópicos que yo decía, pero ¿cómo vas a mirar allí y hurgar nada? Y abrir, sacar lo que haga falta, ¿no? Cerrar. En 12 minutos está todo impecable con una cicatriz microscópica y el perro ya se está despertando. Sí, bueno, Claro, entonces para mí es fascinante todo el proceso y veros trabajar juntas que... se mola. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho, fue una experiencia muy chula. Pero cuéntame, porque claro, yo la vi desde fuera, allí un poco emocionada y con un poco de mareillo, con esto de ver órganos para arriba, para abajo. Reconozco que me entraron calores. Pero cuéntame, porque nos gustaría saber que nos cuentes de la anestesia, ¿en qué te fijas tú y qué tipo de métricas controlas cuando un perro está anestesiado? Porque imagino que aquí tenemos esa cosa desde nuestro punto de vista de, sí, bueno, tú le duermes, ¿no? El perrito se echa la siesta y ya si eso se despierta, cuando se despierte, ¿no? Pero cuéntame realmente cuál es tu labor como anestesista, ¿en qué te fijas y qué quieres controlar? En cuanto a proceso, es un proceso que va desde... Bueno, en principio hay una consulta preanestésica, digamos, que no en todos los sitios se realiza y que normalmente nosotros lo que hacemos cuando vamos de freelance es hacerla en el momento que vamos, ver si el perro está bien, las constantes vitales, antes de hacer nada, si está en ayunas, hacer una exploración general, ver las analíticas. Las analíticas normalmente nos las mandan las clínicas el día anterior, nosotros lo vemos, en función también del proceso quirúrgico que sea, y en mi caso, una vez que todo esto está hecho, pues el primer paso es la sedación o la premedicación, que es pues una serie de sustancias que lo que van a hacer es que el paciente esté más relajado, más tranquilo y le podamos manipular para, sobre todo y principalmente, cogerle una vía venosa, que es cuando le ponemos el suero y ahí ya le preparamos porque él ya se va a dejar manipular. Y le ponéis en las patitas, me acuerdo, como unas pincillas, ¿no? Como en las almohadillas. En quirófano. Todo esto está en el prequirófano, vale. porque hay que pelarle y todo el lío. Sí. Y luego a nivel de anestesia ya pasamos a quirófano con nuestro paciente, le preparamos, le preoxigenamos y pasamos a la segunda fase, que es la fase de inducción, que también se realiza a través de esta vía endovenosa, porque lo que le vamos a hacer es, le vamos a intubar, le vamos a meter un tubo en tráquea para poderle ventilar. Una vez que ha pasado la fase de inducción, ahí ya pierde la conciencia y ya lleva además un grado de analgesia bastante alto que le hemos puesto en la premedicación. Le vamos a conectar a una serie de máquinas que por un lado van a permitir que le ventilemos y por otro lado una serie de monitores, que es lo que no me has preguntado en realidad, que yo me enrollo. Pero... No, es genial, de verdad, enróllate. Entonces ahí por un lado estamos controlando la ventilación, que él está respirando, y estamos controlando su corazón, porque tiene un electro, que es lo que me preguntabas tú, un electrograma, que mide todo el funcionamiento eléctrico cardíaco, un medidor de presiones arteriales,
un pulsioxímetro que nos mide la saturación de oxígeno que tiene en sangre. ¿En la lengua? En la lengua. ¿En la lengua? En la lengua es el pulsioxímetro que mide la saturación de oxígeno en sangre. Y bueno, luego dependiendo de las intervenciones, pues ya utilizamos otra serie de cosas para presiones invasivas, pero bueno, en principio en cirugías normales es lo que vamos a monitorizar, que el perro esté dormido, te quiere decir que el nivel de conciencia sea bajo, que esté analgesiado, que su corazón funcione bien y que esté respirando. Normalmente utilizamos ventilación mecánica, quiere decir que cuando dejan de respirar en la inducción, nosotros tenemos una máquina que es el ventilador, que lo utilizamos para que empiece a ventilar y para mantenerle en ese estado, que es un estado de equilibrio inestable siempre, porque no es lo mismo cuando están abriendo piel, que duele relativamente poco, que cuando van a, por ejemplo, traccionar de un ovario, con lo cual ahí el anestesista lo que tiene es un poco que adelantarse a lo que va a pasar, porque tienes que inyectar una serie de analgésicos antes de que le hagan daño o él lo pueda notar. No me creo eso, o sea, eso no lo sabía, porque ¿qué me dices? Que cuando a ti te operan es lo mismo. Pero claro, yo estoy alucinando porque yo no sé, o sea, me parece fascinante que tu labor sea mantener el nivel digamos, de anestesia del perro, o sea, el nivel de que el perro no sienta el dolor según el dolor que debe sentir dentro de unos segundos. No solo eso, sino que además a nivel de mantener la inconsciencia, las sustancias que nosotros utilizamos, si tienen poca concentración, se puede despertar el paciente, pero si te pasas de concentración, este paciente puede no despertar, claro, porque es un equilibrio siempre, como en todos los procesos biológicos, tienes que llegar siempre al equilibrio. Tienes que conseguir que tu paciente esté ventilado perfectamente, quiere decir que esté oxigenado, y además su corazón funcione fenomenal, esté en sus niveles de presiones normales, es como que no le estén haciendo nada. Eso es lo que y luego despertarle. Es súper bonito. Es que es súper bonito. Es un poco jugar a ser dioses, que no para nada es esto. Pero en ese sentido, sí que es verdad que tienes la sensación de estar, pues eso, intentando mantener ese equilibrio. Al final sí. O sea, me imagino un día de cena con tu marido, ¿no? Hablando los dos de eso. Pues hoy, aburrido. En mi casa nos odian. ¿Tú qué has hecho hoy? Pues yo he utilizado no sé qué y no sé cuántos, y además en un momento determinado pues se bajó la presión. Es un coñazo absoluto. Coñazo absoluto. Y él que sabe un montón. Y yo, pues es que a mí me ha pasado esto. Eso es una tontería, no sé qué. Bueno, en casa se van de la mesa, ¿no? Ya nos dejan allí. Cuando habláis de vuestras cosas, ya. A mí me parece interesante. Mira, podemos cenar un día. Sí, eso sí, podemos cenar un día. Por favor. Sí, porque yo tengo con vosotros muchas veces esa sensación cuando nos reunimos todos para hablar de perros y empezáis a hablar no solo, porque mientras habláis de patologías, yo estoy a vosotros, pero en cuanto empezáis a hablar de dosificaciones, de algunos principios activos, yo ya allí digo, venga, eso lo aprendí de Pablo, ¿no? Lo del pause, eso, lo del stand-by. Hago que escucho pero no me entero de nada. Pues tengo una siguiente pregunta para ti, y es que quería preguntarte si la anestesia es necesaria en todas las intervenciones quirúrgicas. En todas. En nuestros pacientes, en todas. Si no la anestesia, por lo menos la sedación. Porque también aquí hay un concepto diferente entre sedación y anestesia, y muchas veces que nosotros solo utilizamos una sedación. Para que el concepto de comparación con humanas sería tratar a un niño. Un niño no entiende. O sea, nuestros pacientes no entienden lo que les va a pasar. Entonces yo puedo tener un paciente que va a ser, no sé, que le van a sacar o le van a hacer simplemente una limpieza de boca, que es como cuando tú vas al dentista y pero él no lo va a entender. O una espiga de un oído. O una espiga, sí. Pero él no entiende que no le vamos a hacer tanto daño como para tenerle que dormir. Porque él se va a mover, él no se va a dejar manipular, con lo cual nosotros, de mínimo en nuestros pacientes, y además las recomendaciones, no hacer nada a la fuerza, porque no tiene sentido. Las sedaciones son muy seguras. ¿Vas a quitar una espiga que le va a doler mucho? Bueno, seda a tu paciente, le pones un poquito de anestesia local, él va a estar feliz, no va a tener ningún problema, tú vas a poder trabajar fenomenal porque él no le va a doler nada y vas a quitar, y al cabo de la hora o de la media hora está todo solucionado, él se despierta fenomenal y ya está. En operaciones ya más serias, en cirugías más serias, por supuesto. Claro. Porque nadie se va a dejar abrir el abdomen
sin Sí, esta son anestesia. Pero James Bond sí, yo le vi James una vez. Bond era Sí, James sí. Bond. No necesitaba anestesista, James Bond. Para nada. Bueno, Ellos ahí a lo mejor. sí. Y los riesgos que conlleva la anestesia, bueno, creo que más o menos nos lo comentaste antes, ¿no? El no controlar. Sobre todo los riesgos mayores en realidad es no tener la suficiente formación y hacer anestesias, digamos, sin control, no tener el material específico para anestesiar a un paciente. Se pueden dormir y se pueden anestesiar pacientes muy fácilmente, nuestros pacientes muy fácilmente sin tener nada, pero corres unos riesgos tremendos, que es lo que se ha estado haciendo hasta ahora en clínicas. Que es de lo que viene el temor a claro, que es claro. de lo que viene al final el tema este de no, pero es que no, perdona, para hacer cualquier cosa en tu perro hay que anestesiarle por su bien, porque si no sería imposible. Entonces, riesgos, bueno, sí, los riesgos sobre todo que nosotros tenemos es en pacientes muy mayores, en pacientes muy deteriorados, en patologías muy graves, pero en cualquier caso requieren ser anestesiados y que los lleve un especialista y que todo vaya lo mejor posible, vamos. Claro. Pero eso sí, es un riesgo, son pacientes que ya requieren otro tipo de actuación, pero vamos. Pero yo veo que a ti eso no te supone ningún problema. Bueno, ningún problema. Todos estamos, nosotros y yo sobre todo, es que cada día aprendo, en cada quirófano aprendo una cosa nueva, en cada paciente, porque cada paciente es diferente. No todos reaccionamos igual ante las cosas que nos pasan en general, pero en un quirófano más todavía. Es impresionante. Y siempre me voy a casa pensando, ¿y esto lo podría haber cambiado? Y ahora lo miro. Para mí es apasionante porque, como somos todos diferentes, sí, para mantener este equilibrio hay que hacer cosas diferentes. Y una vez que te ha salido algo bien, a la siguiente no sabes por qué has tenido que poner otra serie de drogas o lo que sea. Apasionante, vamos. Apasionante en general, vamos. Pero... Y una pregunta más personal. Cuando tienes cuando has pasado por una situación que crees que podía haber otra salida u otra forma de hacerlo, aunque haya salido bien lo que has hecho, ¿tú sacas ideas o en algún punto de tu vida has sacado ideas de tu marido preguntándole de cómo se hace esto en Humana y que él te haya aportado alguna idea que te haya ayudado a resolver en algún momento? Ten en cuenta que el desarrollo de la anestesia en Humana nos lleva como 50 años de adelanto. Entonces, ahora tenemos lo que llaman los ingleses un gap un poco más pequeño, pero... Por supuesto. Sí. Aparte que ellos tienen más medios, también es verdad, ¿eh? Porque nosotros ahora empezamos a tener muchísimos medios técnicos, pero ellos tienen unos medios, vamos, yo he estado en quirófanos de Humana como tú, de Miranda allí, y la verdad es que es impresionante la formación que tienen y los medios técnicos que tienen. Entonces hay muchas cosas que ellos ya lo tienen súper avanzado. Y de hecho, en general la veterinaria y la anestesia veterinaria va por detrás de la de Humana. Sí. O sea que nosotros somos unos privilegiados por entrevistarte a ti, que eres una privilegiada. No, para nada. Carmen, creemos que para nosotros desde luego es un privilegio, pero me gusta que hayas tenido la oportunidad como de ir un poco por delante de lo que tú estás viviendo, ¿no? Porque has entrado en una especialización en la que al final, por lo que nos cuentas, es muy joven. Sí, es muy joven. En España muy joven. Sí, claro, entonces en caso de que otra persona que se está especializando y tiene una duda y una pregunta, pues quizá no tiene la facilidad de decir cenando, cariño, ¿tú qué opinas? No, eso es una suerte para mí, desde luego, vamos. ¿Tú qué opinas? Y entonces ya te dicen, pues para la próxima puedes intentar utilizar esto, lo que sea. Sí, la verdad es que eso es una suerte. Sí. Qué pasada. Sí, es guay. Y entonces, tu trabajo ahora, que eso sí que me gusta, o sea, me pareces pionera, bueno, ya lo has sido, eres muy pionera. Sí, porque eres una mente muy, como muy inquieta, ¿no? Siempre estás buscando cosas nuevas y ser pionero en esta vida no es fácil. ¿Te lo cuento o te lo digo a ti? Efectivamente. Pues sé que como pionera ahora tú tienes una empresa que se dedica a ir, sois una empresa de servicio de cirujana y anestesia como equipo, porque... Bueno, antes de eso quiero preguntarte una cosa. ¿Es cierto eso que yo escucho muchas veces, que entre el cirujano y el anestesista tiene que haber una especial compenetración, rollo como una especie de matrimonio que se quiere, ¿vale? No aquel matrimonio que no se quiere, sino el que se quiere, como que deben llevarse, debe haber una compenetración a nivel profesional? Hombre,
eso es lo ideal, desde luego, porque dependemos el uno del otro y el otro del uno. En cualquier caso, entonces eso es para mí fundamental. Lo que pasa es que no siempre trabajas con los mismos cirujanos o hasta ahora yo no había trabajado con los mismos cirujanos, con lo cual es un poco que te tienes que adaptar, todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Hasta ahora siempre decían que el anestesista era el pobre hombre, ¿no? Y el cirujano era el importante porque mandaba mucho, la estrella. Pero bueno, ahora esto ya está cambiando. En mi caso yo es que tengo mucha suerte porque trabajo con una gran cirujana que se llama Patricia. Nos entendemos muy, muy bien y además es que hay muchas... O sea, nuestros quirófanos... en situaciones estresantes, en un quirófano hay muchas veces muchas situaciones estresantes en las cuales cada uno tiene que, digamos, ¿no? Cuando dices ahora hay que colaborar los dos, cada uno en su... Y resolucionarlo y dejarte de historias, tienes que ir a solucionar. El cirujano por su parte, en el caso, por ejemplo, alguna hemorragia, alguna cosa como muy, muy aguda y en la mía que se me descompense el paciente o lo que sea. Entonces ahí es cuando realmente ves, nosotras hay muchas veces que no tenemos ni que hablar. O sea, muchas veces. Entonces eso está bien, porque hay quirófanos que son fáciles y esas situaciones de súper estrés es donde se ve realmente si el equipo funciona. Y ahora la verdad es que nosotros en eso está guay. Bueno, de hecho funcionáis lo suficientemente bien como para haber creado una empresa juntas. Y voy a decirlo porque a mí me parece importante y es que vuestra empresa se dedica a darle la oportunidad a pequeñas clínicas a contratar un equipo de cirujanos y de anestesistas, que en este caso sois vosotras. O sea, que vosotras lo que hacéis es ir a aquellas clínicas que os dicen, oye, pues clínicas pequeñas que quizá acumulan 2 o 3 cirugías en una mañana, os llaman y vosotras vais esa mañana a esa clínica. Hacéis las cirugías correspondientes y os vais al día siguiente a otra clínica y así vais de clínica en clínica, ¿correcto? Esto o sea, nosotros lo llamamos un equipo anestésico quirúrgico ambulante y sobre todo es para clínicas que bueno, no tienen la especialización o no tienen los medios, porque hay mucha gente que lo que pasa es que no tienen los medios. O sea, que también llevamos vuestro equipo. Nosotros llevamos todo. Material, monitores, lo llevamos todo. Dependiendo de la clínica que sea, llevamos más o menos cosas. Y damos el servicio completo, que esto en veterinaria no se daba porque como antes también los cirujanos son como más estrellas, iba el cirujano y entonces el veterinario generalista de la clínica, como total la anestesia es dormirle, ¿sabes? Pues entonces hacía así en el ambú o lo que fuese y el cirujano iba lo más rápido que podía porque tal, y entonces esto es novedoso y todavía hay muchas clínicas que ya nos están llamando afortunadamente, pero todavía ¿y tiene que venir anestesista? Bueno, sí, nosotros somos así de raros, somos cirujano y anestesista. Esto en Humana se hace desde hace muchísimos años, los equipos ambulantes. Sí. Y bueno, la verdad es que ahora estamos muy contentas, estamos yendo y estamos trabajando en clínicas y la verdad es que los veterinarios generalistas o en general hay hospitales también que nos han llamado porque en ese momento están de vacaciones o lo que sea, pues está bien porque tú te dedicas a lo tuyo y sabes que hay 2 personas que se van a dedicar a tu paciente quirúrgico y luego ya tú haces el posquirúrgico. Claro, es que a mí me ha parecido brillante la idea que habéis tenido, bueno. Sobre todo porque al final venís y os vais, es decir, que es algo muy sencillo y claro, añadís una garantía. Yo creo que lo que se añade además, bueno, sobre todo para mí es fundamental que el paciente esté en todo momento bien y que las cosas salgan bien, pero sobre todo para las clínicas se añade un valor añadido. Tú puedes ofertar ese servicio en realmente buenas condiciones. Y luego, o sea, esto de nos vamos, pero seguimos los posquirúrgicos. O sea, si hay algún problema en el posquirúrgico, lo que sea, nosotros lo cubrimos. Yo eso sí lo he vivido con vosotras, que luego en casa ha habido tal y se os ha contactado y enseguida estabais porque no es que tampoco vaya así, ¿no? Es un servicio ambulante, pero que, vamos, que el posquirúrgico también está cubierto. Sobre todo la analgesia posquirúrgica, que es bastante, para nosotros es muy importante, así que... Claro. Pues aquí hay un tema interesante porque yo en realidad me ha parecido muy interesante este tema para decírselo a nuestros oyentes porque todos nuestros oyentes son grandes amantes de los perros en general, de sus perros en particular. Y yo sé que desde hace, bueno, nos siguen algunos desde hace años, otros desde hace meses, pero valoran, digamos, el que nosotros aconsejemos siempre lo mejor para el perro y al final lo más seguro para el dueño. Y en este caso querría, con tu apoyo y con tu presencia hoy con nosotros,
decir que por mí y por el equipo de mascotas urbanas, desde aquí aconsejamos que cuando alguno de vosotros tenga que hacer una intervención quirúrgica con vuestro perro, que siempre en la clínica de vuestro veterinario de confianza preguntéis si hay un anestesista especializado en esta labor o si el propio veterinario de la clínica es anestesista, si tienen un equipo que contratar, y si no, y veis que tenéis confianza con vuestro veterinario, yo aconsejo que le digáis a vuestro veterinario: oye, si no tienes anestesista, ¿por qué no subcontratas uno de forma puntual para las cirugías? Yo lo aconsejo porque es cierto que hasta hace poco tenía muchos clientes que no valoraban todo lo que hoy nos has contado, con lo que tiraban por lo más barato. Es decir, no, voy a castrarle o esterilizarle en esta clínica porque me cobra 100 euros en vez de 250. Y claro, ahora mismo yo estoy aconsejando exactamente lo contrario. No estoy aconsejando ve a la clínica que más cara es, sino ve a la clínica que si tiene anestesista y es el motivo por el que se encarece, págalo por la garantía y la seguridad que implica, ¿no? Entonces, bueno, este es mi consejo porque, bueno, pues porque nos gusta que las cosas se hagan bien en este mundo. Tengo una última pregunta para ti, que no hemos hablado antes de la entrevista, pero sí me gusta preguntaros a la gente que conozco que está apasionada con su trabajo, si pudieses dar un paso atrás, si pudieses volver al pasado o si pudieses vivir esta vida una segunda vez sabiendo lo que sabes hoy, ¿repetirías este oficio? ¿Seguirías haciendo esto? Pues mira, yo siempre esto cuando lo he pensado, lo único que sí que haría diferente es haría una especialización europea en estos momentos. O sea, lo repetiría, pero haciendo la especialización europea de anestesia de... O sea, que mejor, lo repetirías, pero en versión 2.0, ¿no? Efectivamente, 2.0. O no sé, o me formaría con más todavía con anestesistas humanos, pero para poderlo aplicar a nuestros pacientes. Porque creo que es que les podemos ofertar el mismo trato a nivel quirúrgico y anestésico relativamente fácilmente. Sí que me gustaría aprender mucho más y hacer la especialización europea, bueno, toda la especialización aquí, nuestro maravilloso máster de la Universidad de Madrid, pero vamos, te quiero decir que sí que eso lo ampliaría. Sí. O sea, que te seguirías dedicando tu vida a los perros. Sí. Oh, perros, gatos, vaya, perdón. Sí, animales. a todo. Sí, pero haciendo anestesia y analgesia, que me gusta mucho. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer. Dejamos, yo, aunque sé que no te gusta lucirte, yo voy a dejar en la descripción de este programa abajo tu contacto. Muchas gracias. Porque aunque tengamos dueños de perros, siempre hay alguien pues que le pueda servir todo lo que nos has contado, al igual que me ha servido a mí. Porque es un antes, para mí en mi carrera es un antes y un después de repente haber entrado en vuestro grupo de veterinarios, habernos hecho este grupo de amigos, tener estos debates que tenemos muchas veces cuando nos juntamos, que cada uno aporta su perspectiva desde su... Y para mí enriquece mucho mi profesión al final y mi forma también de ver al perro, porque Carmen, el otro día hemos descubierto a uno de los perros que tenemos en casa una lismania súper en el inicio de todo, solo porque gracias a vosotros he podido ver cosas que antes ni me fijaría en ellas. O sea, he visto un síntoma que antes es que de verdad ni me llamaría la atención, pero he empezado a mirar, digo, Susana, ven aquí un momento. Qué bueno. Y positivo en lismania, lo hemos pillado súper pronto, pero todo eso es gracias a ti, gracias a ti estamos con Susana. De hecho, si no fuese por ti, Susana no estaría en nuestro equipo. Bueno, gracias a Susana tenéis el diagnóstico de lismania. Yo creo que todo el mundo puede aportar, porque vosotros con el tema que lleváis en general del adiestramiento y tal, yo es que alucino también y me dejáis flipada y digo, madre mía de mi vida, yo toda mi vida viviendo con perros y yo esto, en fin. Entonces, yo creo que aquí consiste en que todos aporten. Sí. Y una vez que todo el mundo aporta lo poco que entiende o que sabe, pues al final salen cosas súper chulas. Salen cosas chulas porque hasta hoy hemos vivido un mundo de competitividad insana en nuestros sectores. Es decir, yo me he formado en este mundo al principio con formadores muy de antaño, ¿no? Muy de ¡ropa, mis huevos! Y claro, ellos eran de veterinarios súper en contra de, en contra de los demás adiestradores, de los y claro,
nosotros no nos gusta eso porque realmente partimos de otra filosofía y creo que es precisamente algo chulo. Yo creo que en nuestro medio también eso ha cambiado mucho, porque antes en veterinaria también era pues eso, un tío solo buscándose la vida, y ahora yo creo que o sea, los equipos multidisciplinares en general a mí me parecen fascinantes, porque hay muchas veces que tú te metes en tu mundo y de repente dices, pero esto existe. Es como, y eso lo puedes integrar además. Sí. Con lo cual, pues nada, llegaremos a cosas interesantes, seguro. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a llamarte. Bueno, no sé si tengo más que contar ya de esto, la verdad. Pues es un placer, Carmen. Ponemos los contactos de Carmen y muchas gracias de nuevo. Si tenéis alguna duda respecto a este tema, no os la vamos a responder. Siempre os digo lo mismo, cuando hay una entrevista con un especialista, yo luego a ellos no les paso vuestras preguntas porque ya no sé, y yo claro, no me meto en opinar o en contar cosas que no son de mi tema, con lo que agradecería comentarios sin dudas sobre la anestesia. Pero sí agradezco los comentarios para que me digáis qué os parecen las aportaciones, es decir, qué os parece como dueños de perros de repente ver esto, o sea, esta perspectiva de un profesional que trata a vuestro perro en un momento en el que vosotros no estáis delante, ¿no? El caso es que me gustaría saber qué os ha parecido todo esto. Y os doy las gracias por escucharnos todo este tiempo. Os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Os recordamos que para hablar de perros somos inevitables y por eso nos gusta que todos escuchéis todas estas aportaciones que tenemos. Un placer. Gracias, Carmen. Gracias. Nos vemos.